Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les bendiga a esta familia tan grande que el Señor le ha placido que estemos aquí en esta mañana. Le damos la gloria y el poder al Señor. Tengamos oídos para escuchar lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que qué bueno es el Señor. Y estamos exponiendo el libro según Juan, el libro de Juan, el Evangelio. Y Juan comienza su relato diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos comienza diciendo que Cristo Jesús es Dios. En el versículo 14 sigue diciendo que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Dios siempre ha querido habitar entre nosotros, en nuestro corazón. Ahí es donde Dios quiere estar. Luego de este relato, de que Juan haya explicado que Cristo Jesús es Dios, Jesús comienza a trabajar, comienza a caminar aquí en la tierra y recibe a sus primeros discípulos. Y entonces de ahí en adelante Jesús comenzó a trabajar en la fe de sus discípulos. Así también Él quiere, cuando una vez lo recibimos, Él comienza a trabajar en nuestra fe también. Él nos recibe, nos sella con su espíritu, pero hay que trabajar nuestra manera de pensar, hay que trabajar el espíritu de nuestra mente, como lo dice Pablo. Entonces, a los discípulos los invitan, y a Jesús los invitan a las bodas de Caná en Galilea. Y en medio de la celebración, pues comenzó a faltar el vino. María, sabiendo que faltaba el vino y conociendo quién es Jesús, ¿verdad? Ella dio a luz a Jesús. El ángel le habló a ella. Ella sabe quién es Jesús. Dice, no tienen vino. Queriendo decir, ahora es el momento para que muestres tu divinidad, Jesús. Pero Jesús les responde, aún no ha venido mi hora. La hora de anunciar públicamente quién soy yo. Entonces María le dice a los que servían, hagan lo que Él les diga. Muchos esperamos un milagro del cielo, cuando realmente es Jesús quien está esperando en nosotros, quien está esperando por nosotros, que hagamos lo que Él nos pide, aunque muchas veces no hace sentido, ¿verdad? Como amar a nuestros enemigos, tornar la otra mejilla, ¿no? En la fiesta necesitaban vino y Jesús les ordena que llenen las tinajas de agua. Jesús pide que no solamente creamos en Él, más bien Él nos pide que le creamos. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Gran diferencia. Porque el hombre prudente y sabio es aquel que oye y hace lo que Cristo le dice. Sin embargo, aunque Jesús no iba a exponer públicamente lo que Él, quién es Él,
Jesús iba a hacer el milagro como quiera. ¿Para qué? Porque Jesús está trabajando en la fe de los discípulos para que sus discípulos le creyeran. Así que Él convierte el agua en vino. Y el maestresala, quien es el encargado, ¿verdad? El que está atendiendo la boda, dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue principio de señales que hizo Jesús, queriendo decir que mientras el gozo terrenal se acaba, el gozo del Señor apenas está comenzando. Y no solamente apenas está comenzando, el gozo del Señor es un gozo que dura para siempre. No es un gozo pasajero. Sigue diciendo el capítulo 2, versículo 13, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús no está en contra del mercado, pero ellos habían mal administrado el templo de Dios e hicieron de la casa de Dios un lugar para hacer negocios, cuando claramente está que la casa de Dios es la casa de adoración, es la casa donde vamos a recibir por gracia, es la casa donde vamos a recibir la luz, el conocimiento que viene de Dios. Y ellos estaban tomando ventaja y tenían negocios allí puestos y tomaban ventaja cuando cambiaban las monedas, ¿verdad? Todos iban a Jerusalén a adorar en la Pascua y ellos pues iban a hacer los cambios de moneda y estos cambistas le tomaban ventaja para así lucrarse, se estaban lucrando. Entonces se acordaron sus discípulos, sigue diciendo el versículo 17, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ven, Jesús está trabajando con la fe de los discípulos y ellos se acordaron, Dios les dio conocimiento, los alumbró y les mostró la palabra. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En otras palabras, ¿quién te dio autoridad para hacer esto? Para volcar las mesas. Jesús respondió y les dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años, fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ellos tenían la mirada puesta en lo terrenal. Pero Jesús les estaba hablando de las cosas espirituales. Estaba tratando de darle luz para que ellos entendieran. Para ellos era imposible que Jesús levantara el templo en 3 días, porque el templo se había edificado en 46 años. Pero Jesús les estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús le habla a la multitud muchas veces en parábolas o en declaraciones que no están muy claras para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no les habla claramente? Las parábolas están diseñadas para que nos pique la curiosidad,
para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos del conocimiento en cuanto a lo que Él nos está diciendo en aquel momento, para que todo aquel que quiera más luz, conocimiento, se le dé únicamente cuando se acerca a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la luz verdadera. El conocimiento de Dios está en Él. Así que Jesús lo pone de la siguiente manera. Cuando les habla de la parábola del sembrador, Él dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. O sea que si tú quieres más de la luz de Cristo, tienes que acercarte a Él y tendrás más. Pero si no quieres la luz, no quieres del conocimiento, no quieres de la luz de Cristo, entonces aún el conocimiento que tiene va a ser quitado de ti. No vas a tener nada. Dice que muchos de los suyos creyeron en su nombre cuando vieron estas señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque Jesús los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Es decir, que ellos creyeron por lo que hizo. Podían ser potencialmente sus discípulos, pero su fe, la manera de pensar, el conocimiento que ellos tenían debía de ser probado antes de que Cristo Jesús los recibiera dentro de su círculo, ¿no? Inclusive dentro de los 12 discípulos mismos, Jesús le daba más luz, más conocimiento más a unos que a otros, porque habían unos cuantos que se acercaban más a Cristo. Pedro, Jacobo y Juan eran del círculo más cercano. Tanto así que Jesús se lo llevó al monte y se transfiguró frente a ellos. Se mostró como Él es, la luz. Y estos eran los tres más cercanos. Y voy más allá. De estos tres, Juan estaba aún más cerca de Cristo. El discípulo amado, al que Jesús le podía decir más, le daba más luz, más conocimiento, porque era el que más cerca estaba de Jesús. Es por eso que Él fue quien se quedó y escribió el libro de Apocalipsis, porque estaba tan cerca de Dios que el Señor le reveló lo que va a suceder. Mientras más cerca estés de Jesús, más luz podrás recibir. Mientras más cerca estés de Jesús, Él aumentará tu fe para que puedas abarcar más y creer más. La fe es como una cubeta, ¿verdad? Y dentro de esa cubeta cabe lo más que usted pueda creer. Cuando usted quiere más, entonces Jesús le da una cubeta más grande y la rellena de más conocimiento, porque tu fe puede aguantar más conocimiento. Y una vez termina, si quieres más, Dios te da una cubeta más grande, un balde. Y allí el Señor deposita más de su conocimiento. El capítulo 3 comienza diciendo que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí vemos que los principales fariseos se reunieron después de que Jesús
volcara las mesas, sacara los bueyes, las ovejas, le tumbara el dinero de los cambistas. Vemos que los principales se reunieron después que Jesús hizo esto, porque Jesús les estaba tumbando el guiso. Y como Jesús les estaba tumbando el guiso, pues ellos tuvieron consejo, se reunieron, ¿no? Y después de que tuvieron ese consejo y se reunieron y hablaron y algo, tenemos que hacer algo con Cristo Jesús. Y sabemos que esto viene de Dios, pero ¿por qué Él hace esto? ¿Por qué? Si el dinero lo hizo Dios. Tenemos que hacer algo en contra de Cristo. Y Nicodemo, ni tonto ni perezoso, fue a investigar. Fue a tratar de conocer. Y vino de noche a donde Jesús. Porque al parecer sus panas en el templo no estaban muy contentos. Y Nicodemo no quería que sus panas los vieran a él juntándose con la chusma, ¿verdad? Con Jesús. Jesús le responde a Nicodemo en el versículo 3. De cierto te digo. Cuando el Señor dice de cierto te digo, esto quiere decir que esta es la verdad absoluta. O sea, de corazón, de cora. Ok, aquí no hay engaño. Te estoy diciendo esto de cora, como decimos los boricuas. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta declaración que hace Jesús no tiene absolutamente nada que ver con lo que le dijo Nicodemo al principio. ¿Qué hizo Nicodemo al principio? Nicodemo alardeó a Jesús. Sabemos, maestro bueno, sabemos que vienes de Dios. Nadie puede hacer estas cosas. Qué bueno que Dios está contigo. Y Jesús le dice, Nicodemo, yo sé la real razón, la verdadera razón del por qué has venido a mí. Porque Jesús conoce la intención del corazón del hombre. Entonces, cuando vengamos ante Jesús, hablemosle claro. Hablemosle a corazón abierto. Sin tapujos, porque Él conoce el corazón del hombre. Él conoce nuestro corazón. Él sabía que Nicodemo no venía solamente a alardear a Jesús. Jesús conocía que Nicodemo no vino solamente para alardearle. Él fue a donde Jesús para saber sobre el reino de Dios. Recordemos que los judíos, hay unos judíos que sí que han aceptado a Jesús como el Mesías, pero hay otros que todavía no, y ellos todavía están esperando al Mesías, ¿verdad? Que es el llamado anticristo, que ellos van a cederle el poder, porque el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías terrenal. Era un Mesías que iba a condenar a todos los reinos del mundo y los iba a poner a ellos sobre el mundo. Eso es lo que ellos creen. Ellos están esperando un Mesías. El problema con este pensamiento del reino es que el reino de Dios no es como el reino de este mundo. Como ninguno de los reinos de este mundo. Y para que Nicodemo entendiera esto, Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Es decir, el conocimiento del reino que tienes no es el conocimiento que viene del cielo, sino es un conocimiento terrenal. Por ende, por esta razón, tienes que nacer de nuevo. Vemos la necesidad de que Nicodemo nazca espiritualmente por lo que le dijo a Jesús. Luego, cuando le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y dice, ¿cómo? Pero se turbó ahí de momento Nicodemo, porque con todo el conocimiento
terrenal que tiene Nicodemo, es imposible que el hombre nazca de nuevo. ¿Cómo un hombre puede ser viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Esta es indicación de que sí, tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento de Nicodemo era un conocimiento terrenal, un conocimiento normal. No tenía ese conocimiento, ese desarrollo espiritual. Es importante que desarrollemos en nosotros el pensamiento espiritual. Bien importante. Jesús le responde a Nicodemo en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, tú lo escuchas. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo todavía estaba sorprendido y dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Ya ustedes están viendo cómo Jesús le está hablando a Nicodemo y está probando a ver si realmente, Nicodemo, si realmente tú quieres más conocimiento. Yo no te lo voy a dar todo. Yo lo tengo todo. De hecho, todo conocimiento fue hecho por mí y para mí. Pero yo no te voy a dar más conocimiento allá del que tú puedas. No te voy a dar más agua de que el recipiente tuyo de fe pueda cargar. Y Nicodemo quiere más del Señor. Está hablando con él. Está en uno a uno, hermano. Esto fue una conversación que, valga la redundancia, en privado. De uno a uno. En privado. Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, ahí vuelvo otra vez, de corazón, de cora. Te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no reciben nuestro testimonio. Si les digo cosas terrenales y no crees, ¿cómo vas a creer si te dijera las cosas celestiales? O sea, si lo que tienes es un cubito de fe y te digo el poquito y no entiendes y no quieres creer, ¿cómo te voy a dar un cubo más grande para darte más conocimiento? Nadie subió al cielo, dice el Señor, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se dio cuenta que Nicodemo sí estaba confundido, estaba sorprendido, maravillado, anonadado, estaba estupefacto, patidifuso, perplejo, estaba asombrado. Pero quería más conocimiento. Y aquí Jesucristo utiliza la historia de Moisés cuando levantó la serpiente de bronce, ¿verdad? Jesús empieza a trabajar, hermano, cuando Dios ve que nosotros queremos conocer más y más de Él y queremos más luz, Él comienza a darnos. Nicodemo se quedó allí prestando atención a lo que Jesús estaba diciendo. Quería más luz, quería más conocimiento. Mientras permanezcamos en Jesús, mientras nuestra fe en Cristo va aumentando, obtenemos más luz según nuestra fe pueda recibir. Y aquí Jesucristo utiliza esta historia de la serpiente de bronce para darle un poco más de luz a Nicodemo de lo que tiene que suceder. Aquí sigue diciendo el versículo 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Probablemente este es el versículo más conocido en la Biblia y más citado. Ahora, escuchemos bien. Préstenme atención a lo que les voy a decir ahora. El amor de Dios para con nosotros es incondicional. El amor de Dios para con nosotros, el que desciende del cielo, es incondicional. Escúcheme bien, Él no espera a que nosotros nos arrepintamos para entonces morir por nuestros pecados. En otras palabras, Él nos amó tanto que dio a su único Hijo voluntariamente antes de que nosotros nos pudiéramos arrepentir. Él lo hizo. Pero para que el hombre se pueda beneficiar del amor de Dios que es incondicional, hay una condición. Y la condición es creer en Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, hay una condición. Dios nos amó incondicionalmente, pero para nosotros volver otra vez a establecer esa relación, hay una condición. Hay que creer en Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús es creer en lo que Él dijo que es y permanecer en la luz. Permanecer en el conocimiento revelado por Cristo. Ese conocimiento que Él nos ha dado a cada uno de nosotros es creer en lo que Él dice y permanecer. Tenemos que acordarnos, hermanos, la palabra nos dice también que los demonios creen. Y los demonios no son salvos, pero creen. Pero los demonios no son salvos. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, entonces Adán no hubiese sido expulsado del jardín de Edén. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, Dios no hubiese hecho llover por 40 días y 40 noches para raer, para quitar al hombre de la faz de la tierra. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, entonces Jehová Dios no le hubiese respondido a Moisés en Éxodo 32:33, que aquel que pecare contra mí, yo lo sacaré de mi libro. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, entonces Saúl no hubiese sido rechazado o desechado por Dios mismo. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, entonces no habría necesidad de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Si el mero hecho de creer en Dios nos hace salvos, siempre salvos, entonces no hubiese necesidad de que el Señor vomite a los tibios. La buena noticia es que todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo para arreglar cuentas con Dios. Todavía tenemos tiempo, hermano, de que
le entreguemos nuestro corazón al Señor genuinamente y que andemos por sus caminos, que le busquemos de todo corazón. Él es grande en perdonar, misericordioso. Y este próximo versículo que vamos a leer lo declara. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Acuérdense que los judíos estaban pensando en que el Mesías iba a venir a condenar a todos los reinos del mundo y a ponerlos a ellos como el reino principal de todos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, sigue diciendo el versículo 18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí el Señor va a explicar. Lo bueno del Señor es que cuando venimos a donde Él y le pidiendo más conocimiento, Él nos explica. Y Nicodemo se quedó allí, hermano, sorprendido, con los ojos así abiertos. Y dame más, quiero más conocimiento del que viene de lo alto, Señor. Y Jesús le dice, y esta es la condenación, para que no haya dudas. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, en las palabras hebreas significa conocimiento, por eso es que ustedes me ven que lo voy de atrás hacia adelante, con luz, conocimiento. Que la luz, que el conocimiento, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más la ignorancia que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica, esa es la clave, la práctica es la clave, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Practicar implica hacer algo que se ha aprendido repetidas veces. Eso es lo que la práctica. Usted aprende algo y cuando usted lo aprende, usted va y lo hace y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Así, hermano, como cuando uno estaba en el mundo, que todos los viernes eran viernes de fiesta, porque uno cobraba todos los viernes y el viernes se iba para el party, y el otro viernes para el party otra vez. Estamos practicando y practicando, ¿verdad? Y volviendo y volviendo. Pues ahora, Dios nos da conocimiento de luz y Él dice, practica este conocimiento que Dios practica. Haz lo que has aprendido repetidas veces y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. O sea, si usted va a una práctica de baloncesto, pero se sienta en las gradas, está allí sentadito, usted está escuchando y viendo, pero no está practicando. Usted es un espectador, le puse una X ahí donde no iba. Un espectador. Critica desde afuera y dice, mira la guira monga de aquel. Mira que aquel no sabe tirar de 3. Mira lo malo que es. Y critica. Pero no entra a la cancha de baloncesto, al campo de juego, a practicar también. Por lo menos aquel está practicando. Aunque la guira sea mala. O aunque no tire muy bien de 3. Pero está practicando y eventualmente, mientras más usted practique, mejor se adiestra. Mejor tiro va a ser. Mejor guira va a ser. Mejor donqueo. Todas estas cosas, ¿verdad? Estoy hablando del baloncesto. Porque no es lo mismo sentarse en las gradas que practicar. Y muchas veces encontramos, hermanos, muchos cristianos que son de gradas.
y no encontramos muchos cristianos que son de práctica. El doctor le puede dar a usted una medicina y usted puede tener la medicina en sus manos. Usted puede creer que la medicina lo puede sanar, pero el proceso de sanidad, de sanarse, no comienza cuando usted tiene la medicina en las manos. No comienza cuando usted cree que la medicina lo puede sanar. El proceso de sanidad comienza cuando usted se toma la pastilla. Así como el doctor se lo ha indicado, confiando que el doctor le está dando a usted la medicina y la dosis, hermana. Usted tiene que practicarlo. A cada hora usted tiene que tomarse su pastilla. Tiene que practicarlo, no solamente tomársela una vez, tiene que volver otra vez y volver otra vez. Y a veces que están por una semana, 2 semanas practicando la pastilla para ser sanado. Ahora, la condenación es por elección. ¿Por qué? Porque queremos practicar las cosas que nos alejan de Dios. Nosotros nos condenamos no porque Dios quiere condenarnos. Dios no quiere condenarnos. Si Dios nos quisiera condenar, no hubiese enviado a Cristo Jesús para que creyéramos en Él y fuésemos salvos a través del conocimiento que se encuentra en Él. Es que la condenación está atada al rechazo de la medicina que Dios ha provisto para quitar el pecado que hay en nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros, en nuestras vidas. Si usted no se toma la medicina que el doctor le recetó, no es culpa del doctor que usted siga enfermo. Pensemos en esto, ¿verdad? Si todavía no hemos nacido del Espíritu, esto es lo que Jesucristo está haciendo con Nicodemo, llegando a su nivel para que Nicodemo pueda entender que solamente en Cristo Jesús podemos obtener la vida eterna. Así que no es culpa del doctor que si usted no se toma la medicina, usted siga enfermo. Es culpa suya que decidió no tomarse la receta y practicarla, así como el doctor se lo indicó. Por ende, el que no cree ya ha sido condenado. Y mi oración es para que la luz de Cristo llegue a esos corazones endurecidos y que el Señor transforme ese corazón de piedra en un corazón que lata y sienta y pompee la vida de Cristo Jesús. Y que podamos creer en el único Hijo de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús y practica su voluntad, no es condenado y tiene vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, tomemos ventaja de la vida abundante que se encuentra en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y está esperando a que nosotros abramos nuestro corazón, que usted le abra su corazón para que Él pueda entrar, traer su luz y comenzar una vida con gozo abundante, con gozo que es eterno, con el amor de Dios que es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios les bendiga y que la paz
de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones.